Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. Esta fiesta de la Sagrada Familia se realiza siempre el domingo siguiente de Navidad y es una de las celebraciones más modernas del calendario litúrgico. Se instituyó como fiesta opcional en el año 1893 y poco después, el Papa León XIII instituyó como fiesta opcional. La instauró con carácter universal para toda la Iglesia. La familia de Jesús pasó por las alegrías y preocupaciones de todas las familias. Ellos conocieron el drama de tener que emigrar de su tierra y vivieron todas las dificultades terrenales. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti. Junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que ha nacido para redimirnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración en este día, en este domingo, en que recordamos a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Estamos en la octava de Navidad, vamos a ir caminando, queridos hermanos, y rezando principalmente por nuestra comunidad, por nuestras familias. Ese lugar donde el niño tiene que ir creciendo, así como ha nacido ayer en la Navidad. Hoy nos fortalecemos para que este niño pueda crecer en nuestra vida. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, perdón, perdón, perdóname,
ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. El marido, Elcaná, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió, porque dijo a su marido: no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño,
Y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él. Para toda su vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor, felices los que habitan en tu casa. Qué amable es tu morada, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Señor, felices los que habitan en tu casa. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor del universo, oye mi plegaria. Escucha, Dios de Jacob, protege, Dios a nuestro escudo, y mira el rostro de tu ungido. Señor, felices los que habitan en tu casa. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Él que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este domingo, después de la Navidad, lo primero que celebramos es a la Sagrada Familia. Jesús, José y María. Jesús, Dios hecho carne, incarnis, que está ya ahora en medio de nosotros. Qué lindo, queridos hermanos, entonces entender el valor de la familia. Pero hay maná para la familia. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la comunidad? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el cajal, peatuazú, ñande, humanidad, ñaicoteme de la familia? Tenemos que saber bien. Tenemos que ir un poco primero al aspecto filosófico de la razón. Primero tenemos que dar razón, el por qué es necesaria una familia. Y no, entonces, como muchos, alaracas, alalala, laralá, que te dicen cualquier cosa de la familia y lo que buscan es justamente dividir a la familia, porque en el fondo saben que la familia es el fundamento, la esencia para el crecimiento del ser humano. La familia. Somos entonces llamados vocacionalmente, eso quiere decir por esencia, ¿qué dice la vocación? Vocare significa llamar, llamado. Entonces no es una cuestión inventada o una cuestión, sino que es una necesidad ontológica. Ontología quiere decir de tu esencia. Ontología significa tu ser existencial. Oikoteme la sire, oikoteme la tubare. Upeago dice la existencia, upeago dice la ontología. Y nosotros entonces, por naturaleza, queridos hermanos, necesitamos de una familia. Entonces, en la pedagogía y en una forma bien pensada, bien sistemática, dentro de un aspecto filosófico, pero que se hace teología, porque la teología utiliza de la filosofía, se nos presenta hoy esta gran solemnidad en donde recordamos y celebramos a la familia. Son modelos simplemente para nosotros desde una reflexión teológica, la figura de Jesús, la figura de María y la figura de José. Jesús, José y María que nos acompañan como modelo, como ejemplo desde un pensar teológico, pero yendo a lo esencial antropológico, sociológico, psicológico, de todo lo que uno quiere mirar para que un niño, para que una persona pueda desarrollarse. Aupeareco entonces ñande. La ñañembate en familia, queridos hermanos. Es decir, si nosotros veníamos caminando, habíamos pedido que Dios venga en medio de nosotros. Dios ha escuchado nuestras súplicas. Peñañe pomoipes nondepes, iñande ajata pendeaputepe, ashaguatata pendendie, penderecobebe, ayepa, en la existencia, es decir, en tu vida. Aguatata pendendie, la pende sociedad, la pende iglesia, es decir, en nuestra comunidad. Pero para eso necesito durante todo ese tiempo de Adviento, preparada, peñe convertida, peicuana, perecola pende desierto, es decir, pe calcula, pe mañana, pe chamba, eisha pa pe guatata, a pella poponata, pella poponata, pe pende con asopupe, pella poponata, pe pendere cobepe, y que a tu amuesa se ayupenda putepe. Y el Señor viene. Ayer celebrábamos el 25, la Natividad, es decir, el nacimiento, Dios que se hace carne. Pero ¿qué significa celebrar? ¿Qué tiene que ver la familia después del nacimiento? Y viene con la lógica misma, nos dice, ¿verdad? Necesitamos siempre de un papá, de una mamá para poder hacer crecer a este Dios que se hizo carne en nuestra vida. Y nosotros lo sabemos muy bien.
Si queremos una familia que vale la pena, una familia que valga verdaderamente lo que es su esencia y lo que hemos recibido como gracia y lo que Dios nos trae, in carnis en nuestra historia, necesitamos porque el Señor se manifiesta a través de qué cosa. Y Dios se manifiesta a través de las causas segundas, como dice Santo Tomás de Aquino, es decir, a través de papá, a través de mamá. Necesitamos ahora hacer crecer a ese niño. Y para hacer crecer a ese niño que se nos dio a luz en la Navidad, al niño Jesús, al Dios entre nosotros, necesitamos cuidarlo. Y para cuidar a ese niño necesitamos a la familia. Queridos hermanos, es la única forma que podamos entender este Evangelio, como termina hoy y nos dice: Jesús iba creciendo delante de Dios y de los hombres, ¿en qué cosa? En sabiduría, en estatura y en gracia. En sabiduría, en estatura y en gracia ante el Señor. Y eso es lo que pedimos para nosotros. Entonces aquí la familia no es simplemente la familia nuclear, papá, mamá y los hijos. Eso es lo esencial y fundamental desde el aspecto ontológico, del aspecto antropológico, del aspecto sociológico, del aspecto psicológico. Pero aquí hay algo más, queridos hermanos. Nuestra misma vida tiene que ser pensada como comunidad, tiene que ser pensada como familia. Es decir, para hacer crecer al niño en nuestra vida y en nuestro corazón, necesitamos de estos valores de comunidad. Y la familia representa principalmente a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. En este día en que celebramos el amor y la armonía de la familia de Nazaret, presentamos confiadamente nuestra oración a Dios Padre. A cada intención respondemos: por intercesión de la Sagrada Familia, escúchanos, Padre. Por intercesión de la Sagrada Familia, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, para que, guiada por el Espíritu Santo y con el corazón bien dispuesto, avance por el camino sinodal con esperanza, valentía y audacia. Oremos. Por intercesión de la Sagrada Familia, escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que promuevan en la sociedad condiciones favorables que ayuden a mejorar la vida de las familias y nunca dicten leyes que atenten contra la vida o contra la institución familiar. Oremos. Por intercesión de la Sagrada Familia, escúchanos, Padre. Por las familias cristianas, para que con su unión en el amor manifiesten al mundo la belleza de la vocación matrimonial y sean transmisoras de la fe a sus hijos. Por intercesión de la Sagrada Familia, escúchanos, Padre. Por las familias que sufren a causa de las dificultades económicas, la enfermedad o la falta de entendimiento. Por intercesión de la Sagrada Familia, escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños
que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen. Te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación, y por la intercesión de la Virgen María y de San José, te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro,
Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su sueño de eternidad, sus ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz, el burrito, la vaquita, la ovejita, el picaflor y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Oración final. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. María Virgen fue llevada al cielo. Se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Desde el norte hacia el sur, todo el mundo te alabará. Las naciones y ciudades ante ti se postrarán. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Porque eres santo. Digno
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan lindo. Ya estamos en la Navidad, estamos el tiempo de Navidad, en este domingo con esta gran fiesta, la fiesta de la familia. Hoy leemos desde el libro del Eclesiástico, capítulo 3, 2, 6, 12 al 14. Sé constante en honrar a tus padres. El Señor quiere que el Señor sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Hopeya continúa, lleva este libro tan lindo del Eclesiástico. Es una síntesis de la vida del cristiano, del seguidor de Dios. El libro del Eclesiástico. Y la palabra eclesiástico quiere decir lo referente a la iglesia, lo referente a la comunidad, lo referente a cada uno de nosotros que vivimos en relación unos con los demás. Haupeare coñandé este día ya le cogo gran solemnidad de la Sagrada Familia. Ñandé alleva, cuejé 25 de diciembre ya ecurina ape ñande yara uñan de apretepe Dios que se encarna. Pero celebrar hoy domingo, en este primer domingo de la Navidad, del tiempo de la Navidad, significa celebrar a la familia. ¿Por qué, queridos amigos? ¿Cuál es la teología y cuál es el orden? ¿Cuál es la estructura que se nos presenta a través de esta gran solemnidad de la familia? Justamente porque este niño que ha nacido tiene que crecer. Para que un niño pueda crecer, desde un aspecto antropológico, desde un aspecto sociológico, necesitamos de una familia. Haupearego entonces este día ñande ayepa ñande ateja ñande mandu ape ñande rureje, ñande mandu ape ñande sireje. Ellos son los primeros, ¿verdad?, que nos traen a la vida. Pero si no hay papá, si no hay mamá, si no hay amor, si no hay cariño, si no hay educación, queridos hermanos, este niñito Jesús que ha nacido, que ha venido en medio de nosotros, no puede crecer. Ñande goyei kwa ponajina peñan de sija peñan de rua yepa peñan de michino hina la opoino ñande jegui ñamanota catuete. Necesitamos de la fuerza de una familia, necesitamos del amor de una familia, necesitamos de la educación de una familia. Como dicen hoy los psicólogos, de los 5 años a los 10 años es el tiempo que nosotros formamos lo que nosotros somos cuando adultos y mayores. Quiere decir que ñandé con angamba, ella bandé, quiere decir que tu formación y tu educación que vos estás hoy transmitiendo y estás desbordando es lo que aprendiste en tu niñez, lo que aprendiste en tu familia. Queridos hermanos, recemos en este domingo, en este día tan grande de la familia, por cada uno de nuestros padres, por cada uno de los que nos dieron la vida. Pero recemos principalmente también por los jóvenes, para que entiendan este valor de la familia. Anila ñañe uninte ñande membente veru que alleva teraña mendajo pena ña entendé ya yo puedo llegar. No, el valor de la familia es lo esencial para que una comunidad pueda fortalecerse. Y la bendición del Señor descienda sobre todas nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.